Bien, vamos a ver el tema de jerarquía de operaciones, lo que es la continuación de ese tema que ya habíamos visto. Y bueno, no sin antes recordar cuál es en sí la jerarquía de operaciones. Recuerden que siempre, en primer lugar, en una operación mixta, siempre van a predominar en primer lugar los paréntesis, en segundo lugar las potencias y raíces, es decir, los números que se eleven al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etcétera, a cualquier potencia, y o las raíces de los números. Después de las potencias y raíces, en tercer lugar se toman en cuenta las multiplicaciones y divisiones, y prácticamente en último lugar se encuentran lo que son las sumas y restas. Entonces, esta es la jerarquía que hay que tomar en cuenta, y aquí se nos propone un ejercicio que dice: las siguientes son operaciones que anotaron 3 alumnos en una ronda del juego. Completen la tabla. Bien, esto es parte de una actividad que se tiene que realizar, donde los alumnos escogen algunos números casi de forma aleatoria, y consiste en hacer diferentes operaciones con esos números, con el fin de que cada alumno trate de que su combinación de números y operaciones dé como resultado el número más grande posible, y el ganador pues va a ser el alumno que logre ese número, que logre el número más grande. Entonces tenemos aquí en primer lugar algunos números decimales con algunas operaciones. Tenemos, por ejemplo, aquí Patty escogió 0.2 por 2 más 0.25 por 0.1. Lilia escogió 2 entre 0.1 entre 0.2 entre 0.25. Y José escogió 2 por 0.1 por 0.2 por 0.25. Entonces, para empezar con la combinación de Patty, vale la pena aplicar la jerarquía de operaciones para ver qué es lo que vamos a hacer primero. Si nosotros vemos, tenemos aquí una multiplicación, tenemos una suma y tenemos otra multiplicación. Entonces, como mencioné al principio, están en diferentes jerarquías. La multiplicación está arriba, o es prioridad sobre la suma. Por lo tanto, es necesario que separemos qué es lo que vamos a hacer primero. Entonces, como la multiplicación es primero que la suma, vamos a encerrar entre paréntesis las multiplicaciones que tenemos, y así de esta manera sabemos que primero vamos a hacer esta operación, después vamos a hacer esta operación, y los resultados de ambas operaciones los vamos a sumar como se indica en este signo. Entonces, realizando las operaciones, vamos a multiplicar 0.2 por 2 con ayuda de la calculadora. 0.2 por 2 nos da 0.4, más, que es este signo, 0.25 por 0.1, 0.0025, 0.025. Sumamos esto y nos da como resultado 0.4 más 0.025, 0.425. Este es el resultado al que llegó Patty. Liliana escogió esta combinación de números y operaciones. Como podemos ver, aquí hay pura división. Entonces, aquí aplicamos la regla de multiplicación y división, que el orden de los factores no altera el producto. ¿A qué se refiere?
que no importa de qué forma yo haga, en qué orden haga o qué combinación yo le dé prioridad, el resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, si yo divido 2 entre 0.1 entre 0.2 entre 0.25, nos da 400. Pero si yo divido al revés, 0.25 entre 0.2 entre 0.1 entre 2, bueno, aquí vemos que nos da un resultado diferente. Entonces, a lo que voy es que aquí podemos dividirlo de la siguiente manera. Podemos hacerlo así. Este resultado entre este y ese resultado entre este. Entonces, como tenemos el mismo signo, la misma operación que es división, vamos a seguir el orden de izquierda a derecha. Primero dividiendo 2 entre 0.1, el resultado entre 0.2 y ese resultado entre 0.25. Entonces procedemos, 2 entre 0.1 nos da 20. 20 entre 0.2 es igual a 100. Y 100 entre 0.25 es igual a 400. Y este es el resultado que le dio a Lilia. Es mucho más grande que el resultado de Patty. José escogió esta combinación, hizo esta combinación. Entonces aquí tenemos puras multiplicaciones. Si nos fijamos, tenemos puras multiplicaciones. Entonces aquí sí aplica la ley de la multiplicación, que dice que el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo multiplicar de aquí de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Puedo multiplicar primero este por este, después por este, después por este. Y de todas estas formas siempre me va a dar el mismo resultado. Entonces aquí está fácil, solamente hay que multiplicar todos los números. O sea, 2 por 0.1 por 0.2 por 0.25. Eso nos da 0.01. Y este es el resultado de José. ¿Quién ganó? Pues evidentemente ganó Lilia, que obtuvo 400, el número 400. En la siguiente tabla se nos muestran otras combinaciones, pero ahora con números, con fracciones. Entonces el procedimiento va a ser el mismo. Vamos a hacer las operaciones que están para cada nombre y vamos a ver qué resultado obtuvo cada quien, y de ahí vamos a ver pues quién fue el que obtuvo el número mayor. Empezando con Ana, pues Ana escogió 1 más 3/4 por 1/4 más 3/8. Entonces vamos a aplicar la jerarquía de operaciones para ver qué operaciones. Vamos a ver primero, en este caso, la multiplicación, y pues aquí al final vamos a tener el resultado de esta multiplicación, que se va a tener que sumar con 1 y con 3/8. Entonces transcribimos aquí, ya con el resultado tenemos 1 más, bueno, vamos a hacerlo acá. Lo transcribimos de este lado, 1 más, ¿cuánto es 3 por 1? 3, y 4 por 4, 16. Este 3/16 es el resultado de esta multiplicación, y sumamos a 3/8. Entonces, viendo que tenemos dos fracciones, vamos a hacer primero
la suma de esas dos fracciones y después el resultado lo sumamos al 1. Tendríamos 3/16 más 3/8. Entonces multiplicamos primero los denominadores. 16 por 8 es igual a 128. Y multiplicamos cruzado. 3 por 8, 24 más 16 por 3. O 3 por 16 es 48. Esto simplificado es igual a... Bueno, antes de simplificar, el resultado sería 24 más 48, 72 sobre 128. 72 sobre 128. Entonces aquí aparentemente podemos sacar doceavas. Vamos a ver, 72 entre 12. 128 entre 12. No. Vamos a sacar segunda. El 72 entre 2. 36 sobre... Sería 36 sobre 128 entre 2 sería 64. 64. Sacamos cuarta, a ver, 36 entre 4 nos da 9 y 64 entre 4 nos da 16. Ok, esta sería el resultado de la suma de estos dos números. Entonces esto lo sumamos al 1, tendremos como resultado un entero con 9/16. Vamos a anotarlo aquí, un entero 9/16. La segunda fila nos indica la combinación de Samuel. Bien, aquí ya está de hecho separado por jerarquía de operaciones. Entonces lo único que tenemos que hacer es hacer las operaciones para luego realizar la multiplicación que corresponde. Para esta parte tenemos 4 por 4 son 16. No, es suma, esta es suma. Tenemos un cuarto más 3 cuartos. Un cuarto más 3 cuartos. Bueno, como ambos tienen el mismo denominador, podemos hacer simplemente la suma de los numeradores. En este caso 4 cuartos, esto es igual a 1. Y por este lado tenemos 1 más 3/8. Ok, entonces de este lado tenemos 1 y de este lado tenemos 1 más 3/8. Entonces, como aquí marca una multiplicación, pues significa que esto se va a multiplicar por 1, lo cual va a dar el mismo resultado, un entero con 3/8. Entonces aquí sería un entero 3/8. Y para Luis, que tiene esta combinación, 1 por 4 por 3, un cuarto por 3 cuartos por 3/8. Bueno, vamos a hacer esta combinación, lo podemos hacer de forma directa. 4 por 4, 16 por 8. Nos da 128 en el denominador, y en el numerador 1 por 3, 3 por 3, 9. 9 por 128. Vamos a simplificarlo. A ver, 128 entre 3, no tiene tercias. 128 entre 9. Pues al parecer así va a quedar. El resultado de la multiplicación de estas tres fracciones es 9 128avos. Y pues eso multiplicado por 1 nos sigue dando esos 9 128avos. Entonces
Este sería el resultado de Luis. Entonces, para ver cuál de los tres es más grande, vamos a convertir estas fracciones a números decimales y ya podremos observar que o quién tuvo el número más grande. En este caso 9 entre 16, 56, 25. En el caso de Ana tuvo 1, que es este entero, punto 5625. El 5625 corresponde a la resolución de esta fracción. Samuel tuvo, a ver, 3 entre 8, 0.375. Entonces tuvo un entero, que es este de aquí, punto 375. Y por último Luis, que tuvo 9 sobre 128. Eso da 0.07031. Entonces, de esta forma podemos ver que Ana tuvo el número mayor. ¿Por qué? Porque los decimales de Ana son mayores que los de Samuel. Entonces aquí fue Ana. El siguiente ejercicio, pues bueno, es hacer el mismo método. Ese, si gustan, se los dejo para que ustedes lo hagan. Y vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Aquí nos dicen algunas preguntas que nosotros tenemos que analizar para seleccionar qué expresión nos representa lo que se nos está diciendo en la pregunta. Tenemos aquí el inciso A, que dice: Sara compró un lápiz de 6 pesos y una pluma de 14 pesos. Pagó con un billete de 100 pesos. Entonces, ¿qué expresión corresponde al cambio que le dieron? Entonces, si nos fijamos, el 100 representa una suma positiva porque es lo que tenemos. Y los 6 pesos y los 4 pesos representan una suma negativa porque fue lo que pagamos. Dicho de otras palabras, esos 6 pesos los perdimos, ya no lo tenemos porque compramos el lápiz y la pluma. Entonces vamos a ver qué expresión nos representan mejor esta oración que se nos está diciendo. Para empezar, como ya les dije, 100 debe ser positivo. Entonces, de las tres opciones, las tres tienen el 100 positivo. Entonces vamos a comparar la otra parte. Gordo. Aquí tenemos el 6 y el 14 deben de ser negativos. Entonces vamos a ver en qué opción están el 6 y el 14 negativos. Están aquí. Pero ojo, aunque aquí el 100 es positivo y el 6 y el 14 son negativos, tenemos aquí un signo menos. ¿Qué nos va a causar ese signo menos? Si nosotros resolvemos lo que está aquí, 100 menos aquí, básicamente hay una operación, una multiplicación de signos, menos por menos. Entonces, si yo resuelvo, esto nos quedaría 100 menos por menos más 6 menos por menos 14 más 14. Eso nos da igual a 120. Y esto no puede ser porque si yo compro con un billete de 100 pesos un lápiz de 6 pesos y una pluma de 14 pesos, no me van a quedar 120. Me va a quedar pues un valor menor a los 100 pesos que ya traía. Entonces este signo, aunque a primera vista ambos números que deben de ser negativos están aquí, pero este signo me está cambiando los signos del 6 y el 14, lo cual me cambia la operación. Entonces hay que tener cuidado porque a final de cuentas esta operación no representa lo que me está diciendo acá arriba. Aquí tenemos el 100 positivo, tenemos el 6 positivo y el menos 14. Aquí pues no puede ser. ¿Por qué? Porque
En primer lugar, aquí ambos números pues tienen el mismo signo, y aquí el 14 tiene un signo diferente al 6, entonces esta de plano no puede ser. Por lo tanto, al parecer la expresión correcta va a ser esta. El 100 es positivo y tenemos el 6 y el 14 positivo. Yo les había dicho que tiene que ser negativo, pero ojo, tenemos este signo menos fuera del paréntesis. Entonces yo resolviendo esto, tenemos que 100 menos por 6 es menos 6, y menos por 14 es menos 14. Bien, entonces si se fijan, esta expresión sí representa lo que estamos queriendo decir arriba. ¿Por qué? Porque aquí tengo mis 100 pesos y a eso le voy a restar los 6 de lápiz y los 14 de la pluma. Entonces, por lo tanto, la expresión correcta va a ser esta. Entonces hay que tener cuidado con la manera en la que interpretamos los signos y las operaciones que se están presentando aquí en las opciones. Después tenemos aquí que Raúl tiene 45 pesos, pero le debe a Carla 15 pesos. Y Daniel tiene 20 pesos. Si consideras que lo que tiene Raúl son números positivos y lo que debe son números negativos, ¿cuál expresión corresponde a la situación de Raúl? Bueno, es prácticamente lo mismo que vimos acá arriba. 45 pesos va a ser positivo porque es lo que tenemos. No dice que lo debemos, dice que los tenemos, entonces va a ser positivo. Tenemos dos pagos que se le hicieron a Carla de 15 y a Daniel de 20. Entonces el 15 y el 20 al final de cuentas deben de ser negativos. Entonces si nos fijamos aquí a simple vista, pues aquí sí está el 15 y el 20 negativo, pero tenemos este signo menos afuera, que al final, multiplicando ambos números, cierra la puerta, ciérrala, nos va a dar un 15 positivo, un 20 negativo, y al final se van a sumar a 45. Entonces esta opción no es. Aquí pues tenemos el 15 y el 20 negativo, el 15 positivo, entonces esta tampoco es porque, pues para empezar, aquí mi 15 y mi 20 tienen el mismo signo, que pues en teoría es negativo, entonces no pueden ambos tener signos diferentes, por lo tanto esta no es. Y la opción correcta sería esta. ¿Por qué? Porque, bueno, al igual que en el inciso A, tengo menos 15 y menos 20, menos 15 y menos 20, sí, pero la diferencia es este signo. Aquí este signo que está fuera del paréntesis me está cambiando el menos 15 y el menos 20. Al resolver esto, el 15 me lo va a hacer positivo, el 20 me lo va a hacer positivo, y aquí al final pues va a ser una suma de todos estos números. Sin embargo, aquí tengo un signo más, pero como estos signos de los números son negativos, no me va a afectar de esta manera. ¿Por qué? Bueno, aquí sí va a haber un cambio de signo, pero al final de cuentas lo voy a resolver. 45 más por menos, menos 15, más por menos, menos 20. Entonces aquí están los dos pagos que son de 15 y 20, ambos negativos, que se están descontando a los 45 pesos que yo tenía. Entonces esta es la opción correcta. Para el inciso C tenemos: ¿cuál expresión en centímetros cuadrados corresponde al área verde? Ok, tenemos aquí este rectángulo que tiene un área de 4 por 3 en total, que sería 12 centímetros cuadrados, y nos pide solamente el área de la parte verde. Entonces el área de la parte verde
pues de esta parte va a ser el área total de este rectángulo menos el área de este cuadrado y el área de este rectángulo. Entonces el área del cuadrado este es, pues si es un cuadrado y mide 2 centímetros de un lado, su área va a ser 2 por 2, es decir, lado por lado va a ser 4 centímetros cuadrados. Y el área de este rectángulo, que mide 3 centímetros de alto y aparentemente 1 centímetro de ancho o de base, va a ser de 3 centímetros cuadrados. Entonces el área verde va a ser igual al área total menos los 4 centímetros cuadrados del cuadrado amarillo menos los 3 centímetros cuadrados del rectángulo amarillo. Entonces vamos a ver qué expresión se asemeja más a esto que acabamos de decir. Tenemos aquí, bueno, en las tres opciones 12 centímetros cuadrados de las áreas. Hay que ver qué opción nos resta al final. Ya desarrollando la expresión, nos resta el área, las áreas de esas dos figuras. Es decir, hay que ver qué expresión de los 12 centímetros cuadrados nos va a restar el 4 y el 3. Tenemos aquí, por ejemplo, esta, sí, aquí nos está restando el 4 y el 3, pero este signo nos va a cambiar estos números a positivo y al final vamos a terminar haciendo una suma. Entonces esta opción no es. Tenemos esta, a ver qué tal. 4 menos 3, bueno, aquí no puede ser. ¿Por qué? Porque pues esta área es negativa, esta es positiva. Recuerden que tiene un signo más imaginario. Entonces ambos números son diferentes, tienen signos diferentes y no puede ser porque aquí estamos hablando de que ambas áreas, perdón, tienen signos iguales. Entonces esta no sería. Después tenemos esta donde sí, al 12, que es mi área, se le está restando la suma de las áreas de 4 más 3, es decir, a esta área yo estoy sumando, yo le estoy quitando la suma de esta área más esta área, entonces ya me va a dar como resultado esta parte. Entonces esta es la correcta, porque aunque yo desarrolle esta operación, tengo aquí el 12 menos por más 4 me da menos 4 y menos por más 3 me da menos 3. Entonces aquí estoy restando las partes amarillas de el total del área. Esto pues me va a dar 12 para 7, 8, 9, 10, 11, son 5 centímetros cuadrados. Entonces, bueno, ya dijimos, la respuesta es esta. Por último, aquí en esta parte tenemos la pregunta de que dice: Paco jugó a las canicas. En el primer juego perdió 8, en el segundo ganó 6 y en el tercero volvió a perder 2. Entonces vamos aquí a agrupar para tenerlo más claro. Ganó y perdió. Entonces dice que del primer juego perdió 8 y en el segundo ganó 6 y en el tercero volvió a perder 2. Entonces recuerden que todo lo que es pérdida va a ser un número negativo, por lo tanto el 8 y el 2 al final deben de ser negativos, y aquí el 6 pues siempre va a ser positivo. Entonces vamos a ver, 8 y 2 deben de ser negativos o al menos tener el mismo signo. Entonces esta no es, porque el 2 es negativo, el 8 es positivo, entonces esta no es. Tenemos esta, pudiera ser, aquí está el 8 negativo, el 2 negativo, se le suma las 6 que ganó, pero este signo me va a hacer positivos estos dos números. Es decir, si yo desarrollo esto, menos por menos 8 me da más 8, menos por menos 2 me da más 2, y eso más 6, pues al final de cuentas, pues este no es la opción correcta porque sumaríamos todo.
Entonces la opción correcta vamos a ver si es esta. En efecto, aquí está el 2, el 8 y el 2 con el mismo signo, aunque aquí son positivos, pero se están multiplicando por este menos. Quiere decir que este menos me va a cambiar el signo de estos dos números. Desarrollando lo que daría menos por más 8, menos 8, menos por más 2, menos 2 y más 6. Y en efecto, aquí sería menos 10 más 6. Entonces esta sería la expresión que representa lo que nos dice el inciso D. Ya por último tenemos aquí pues el mismo ejercicio prácticamente, pero ahora con expresiones algebraicas, es decir, con variables o incógnitas. Aquí nos dice que el inciso A dice que Ramiro tiene X años, su hermana tiene el doble de la edad de Ramiro. Entonces, ¿cuál expresión corresponde a la edad que tendrá la hermana dentro de 5 años? Entonces, Ramiro tiene una edad X y su hermana tiene el doble de la edad de Ramiro. Si Ramiro tiene una edad X y su hermana tiene el doble, quiere decir que su hermana va a tener 2 veces la edad de Ramiro, o sea 2x. Entonces, para empezar hay que ver que la expresión tenga este 2x, pues sería esta. Estas pues no representan lo que queremos, entonces la opción correcta es esta. De ahí tenemos el inciso B que dice Javier compró A número de lápices de 3.50 y B número de plumas de 4 pesos. Por todo pagó 75 pesos. ¿Qué expresión corresponde a esta situación? Bueno, Javier compró A número de lápices y B número de plumas. Ok, cada pluma vale 3.50 y cada lápiz vale 3.50 y cada pluma vale 4 pesos. Entonces por todo pagó 75 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si cada lápiz vale 3.50 y compró A número de plumas, entonces 3.50 por A nos va a dar todo lo que se gastó en lápices. Ay, no me sale como A. 3.50A, eso más las plumas que valen 4 pesos multiplicado por B. B es el número de las plumas que compró. Es decir, vale 4 pesos la pluma. Si B vale 2, ¿cuánto me gasté? Si compro 2 plumas de 4 pesos, ¿cuánto es? 8. Ok, entonces aquí me está diciendo que B yo lo puedo cambiar por cualquier número y me va a dar el resultado que busco. Entonces la suma de estas dos compras me dio 75 pesos. Entonces vamos a ver qué expresión es igual o al menos se parece a lo que tengo aquí. Pues sería tal cual esta. Miren, esta es igualita a la expresión que nos salió. Entonces aquí el resultado va a ser esta, la opción A. Tenemos la siguiente pregunta que dice: consideren el rectángulo naranja. ¿Cuál expresión corresponde al perímetro? Bueno, para el rectángulo sabemos que perímetro es igual
al lado, más lado, más lado, más lado. O, como sabemos que dos lados son iguales y los otros dos deben de ser iguales también, tenemos que dos veces, digamos, el lado largo más dos veces el lado ancho. Entonces vamos a ver qué expresión se asemeja a esto que acabamos de formular. Perímetro es igual a dos veces el lado largo, o sea, este por 2 porque pues, hay dos lados largos, y más dos veces el lado ancho. Entonces, si nos fijamos aquí, tenemos que cada lado, más bien el lado largo L mide x más 3 y el lado ancho mide x menos 2. Entonces, el doble de esto más el doble de esto me va a dar el perímetro. ¿Qué expresión me expresa esto? El doble de esto más el doble de esto. Tenemos aquí 2x más 3. Ajá, que sería el doble de esto, pero ya no sería sumado con esto. No, esta no va a ser. Tenemos aquí 2x más 3. Bueno, aquí tampoco sería. Aquí tampoco sería porque pues tiene que ser el doble de esto. Entonces aquí debería ser 2x. Si a x le saco el doble, pues al 3 le tengo que sacar el doble. Entonces para empezar aquí debería ser 2x más 6, por lo tanto no. Entonces se supone que la opción correcta es la número A. Tenemos x más 3 por 2. Ok. 2 por L vale x más 3. 2 por x más 3 más 2, vamos bien, por A es el lado ancho, x menos 2, entonces esta sería la opción correcta. Y ya para finalizar tenemos aquí este cuadrado que dice cuál es la expresión que corresponde al área del cuadrado verde. Bueno, sabemos que el área del cuadrado es igual a lado por lado. Entonces, todos los lados de este cuadrado miden esto, por lo tanto, la expresión que me expresa, valga la redundancia, el área de este cuadrado es una multiplicación donde se multiplique este número por sí mismo o se eleve al cuadrado. Más bien, este número que se multiplique por sí mismo. Entonces, si nosotros vemos las tres opciones, pues digamos que la más fácil de identificar es esta. Se multiplica m-3 por m-3 y ambos están en paréntesis. Pero, pues aquí, aunque nada más m-3, un m-3 está entre paréntesis, pues se interpreta que hay que multiplicar ese m-3 por el m-3 que está afuera. Mismo caso para la tercera opción, m-3 se multiplica por el m-3 que no tiene paréntesis. Entonces aquí las tres respuestas son la correcta.